Esta noche conocerás la historia de un hombre solitario que cometió ese error, un acto de compasión que se convirtió en una pesadilla. Su casa, un refugio en medio de la nada, se convirtió en una prisión de sombras y susurros. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio para quienes intentan explicarlo. Antes de empezar, dime en los comentarios: nunca abriré la puerta de noche. Así sabré que estás preparado para escuchar esta historia y que has comprendido la advertencia. Deja tu like ahora mismo para que este relato llegue a más personas. ¿Quién sabe? Tal vez alguien necesite esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. Ahora dime, ¿qué criaturas acechan en la oscuridad de las ciudades y los bosques? Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. Cuando el primer golpe resonó en la puerta, Marcos pensó que había imaginado el sonido. Vivía solo, en una casa alejada del pueblo, donde las noches eran un océano de silencio. Solo el viento golpeaba las ventanas de vez en cuando, susurrando a través de las rendijas de madera vieja. A esas horas nadie tenía razón para estar allí. El segundo golpe fue más fuerte. Marcos dejó la taza de té sobre la mesa y se acercó con cautela. Miró el reloj de pared, 2:13 de la madrugada. Algo no estaba bien. Se asomó por la mirilla, pero no vio a nadie. Solo el porche de madera iluminado por la débil luz amarillenta de la bombilla exterior. Su mano dudó sobre el picaporte. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces la voz sonó: «Por favor, necesito ayuda». Era un susurro tembloroso, infantil. Un niño. Marcos abrió de inmediato. Frente a él, de pie bajo la tenue luz, había un niño de no más de 10 años. Llevaba un abrigo sucio y deshilachado, descalzo, temblando de frío. Su cabello oscuro caía sobre su frente y sus labios estaban pálidos. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó Marcos, agachándose un poco para estar a su altura. El niño no respondió, solo levantó la cabeza. Fue entonces cuando Marcos vio sus ojos, negros, completamente negros, sin pupilas, sin iris, como dos pozos sin fondo que parecían absorber la luz misma. El corazón de Marcos se detuvo. Instintivamente dio un paso atrás. «Por favor, ¿puedo entrar?». Su voz era suave, sin emoción. Algo en su tono hizo que el estómago de Marcos se revolviera. Una sensación primitiva se activó en su interior. «Corre, no lo dejes entrar, cierra la puerta», pero no lo hizo. Algo en él, quizás su sentido de culpa, o tal vez una fuerza ajena a su propia voluntad, lo hizo apartarse del umbral. «Está bien, pasa». El niño cruzó la puerta, y en ese instante la luz del porche parpadeó y se apagó. Un crujido recorrió la casa, como si la madera se contrajera. Marcos sintió como el aire cambiaba, se volvió pesado, denso, como si algo invisible hubiera entrado con el niño. La puerta se cerró sola detrás de él. «¿Estás perdido?», preguntó Marcos, tratando de que su voz sonara normal. El niño no respondió. Caminó lentamente por la sala, observando las paredes, los muebles. Su sombra parecía más larga de lo normal, extendiéndose por el suelo como si tuviera vida propia. Entonces habló: «No estoy perdido, te estaba buscando». Marcos sintió que su garganta se secaba. «¿Cómo dices?». El niño levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaron en la penumbra. «No estoy solo». El estómago de Marcos se contrajo. Un sonido extraño comenzó a llenar la casa. Algo parecido a un murmullo, pero no provenía del niño. Venía de las paredes, del techo, del suelo. El viento afuera se detuvo. El aire en la sala se volvió más frío, como si una grieta se hubiera abierto en la realidad, dejando escapar algo imposible de describir.
Marcos sintió que su cuerpo se paralizaba. El niño inclinó la cabeza, como si escuchara algo que Marcos no podía oír. Y entonces sonrió. Pero su sonrisa no era humana. Algo había entrado en la casa, algo que no debía estar allí. Y Marcos acababa de dejarlo pasar. El silencio dentro de la casa se volvió insoportable. Marcos no podía apartar la mirada de la sonrisa del niño. Sus dientes eran normales, pero había algo en la forma en que sus labios se curvaban, en la quietud de su expresión, que lo hacía inquietante. El murmullo seguía. No provenía de un solo lugar, sino de todos, como si la casa entera respirara. «¿Quién está contigo?», preguntó Marcos con la voz apenas audible. El niño no respondió. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, con las manos en su regazo, como si estuviera esperando algo. Marcos sintió la urgencia de sacarlo de allí. Su instinto gritaba que nada de esto era normal. «Voy a llamar a la policía», dijo caminando hacia su teléfono. «No puedes». Marcos se detuvo. «¿Qué?». El niño levantó la vista. Sus ojos negros reflejaban la luz tenue de la lámpara. «No hay señal». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Sacó su celular del bolsillo y miró la pantalla. «Sin servicio». «Esto es una broma, ¿verdad?». Intentó reír, pero su voz sonó forzada. El niño parpadeó lentamente. «No». Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez no volvieron a encenderse. La casa entera quedó sumida en la penumbra. Un sonido crujió en la madera del techo, como si algo pesado se moviera sobre él. Marcos sintió el pánico formarse en su pecho. «Tienes que irte». El niño no se movió. Es demasiado tarde, y entonces Marcos lo sintió. El aire en la casa se volvió aún más pesado, casi tangible. Un hedor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo más rancio, comenzó a extenderse por el ambiente. Las sombras en las esquinas de la sala parecieron alargarse, no de manera natural, como lo haría la luz de una vela, sino de forma antinatural, como si algo dentro de ellas estuviera tomando forma. «¿Qué eres?», preguntó Marcos en un susurro. El niño inclinó la cabeza de nuevo. «No es sobre mí, es sobre ellos». Los murmullos se intensificaron, y de la sombra más profunda de la habitación, una mano salió. No era una mano normal. Sus dedos eran largos, huesudos, de un negro mate que absorbía la luz. Se aferró al suelo y algo comenzó a salir de la oscuridad. Marcos no pudo moverse. El niño se puso de pie, caminó lentamente hasta la puerta y la abrió. Afuera, la noche era aún más oscura que antes. No había luna ni estrellas, solo un vacío absoluto. «Ahora ya pueden entrar», dijo en voz baja, y la casa entera se estremeció. Algo estaba entrando, algo que no debería existir. Marcos había cometido el peor error de su vida. La puerta seguía abierta, un umbral hacia un vacío que parecía devorar la poca luz que quedaba en la casa. Marcos sentía su cuerpo anclado al suelo, incapaz de moverse mientras aquella cosa, lo que fuera que estaba saliendo de las sombras, comenzaba a invadir su hogar. El niño permanecía junto a la puerta, observándolo con aquellos ojos insondables. Su expresión no había cambiado, pero ahora su sombra era diferente. Ya no lo seguía a él, sino que se extendía, fusionándose con las otras sombras que se arrastraban por el suelo, y entonces la cosa salió por completo. No tenía una forma definida. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida, una masa en constante movimiento, con dedos largos y delgados que rascaban el suelo con un sonido que helaba la sangre. En su centro, dos orbes oscuros, más negros que la noche, parecían observar a Marcos. Pero lo peor no fue eso, fue el sonido.
No era un gruñido ni un rugido, era algo peor, un susurro dentro de su cabeza. «Lo dejaste entrar. Ahora la casa ya no es tuya». Marcos sintió que su corazón se detenía. Las luces intentaron encenderse de nuevo, parpadeando violentamente, lanzando destellos intermitentes por la sala. Fue en esos breves destellos que Marcos vio algo que le quitó el aliento. Las sombras estaban llenas de rostros, cientos de ellos, pálidos, con bocas abiertas en un grito eterno, hundidos en aquella cosa oscura como si hubieran sido devorados y atrapados en su interior. Y todos lo miraban a él. ¿Qué es esto?», balbuceó con la garganta seca. El niño dio un paso hacia adentro, cerrando la puerta detrás de él. «La casa ya no es tuya». Las luces se apagaron definitivamente. En la oscuridad, el murmullo se convirtió en un gemido. Algo se movió detrás de Marcos y sintió un aliento helado en su nuca. El aire olía a muerte. Sin pensarlo, corrió hacia la cocina. Sus pies se tambalearon al tropezar con algo en el suelo, pero no se detuvo. Buscó a tientas un cuchillo en el cajón. Su único instinto era aferrarse a algo real, algo que pudiera protegerlo de lo que estaba pasando. Pero cuando levantó la vista, el niño estaba allí, frente a él. Su rostro ya no era el mismo, se había distorsionado. Su piel parecía más pálida, casi grisácea, sus ojos eran aún más profundos, y cuando abrió la boca, Marcos vio que dentro no había dientes, solo una negrura infinita. «No sirve de nada», dijo el niño con voz hueca. Algo tocó el brazo de Marcos, gritó y se apartó, golpeando una silla en su desesperación. La cosa se estaba acercando, el murmullo se volvió ensordecedor. Miles de voces hablaban al mismo tiempo, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar». Marcos hizo lo único que podía hacer. Corrió, se dirigió al pasillo, hacia su habitación, cerró la puerta de golpe y atrancó la manija con la cómoda. Sus manos temblaban tanto que apenas podía respirar. El sonido al otro lado de la puerta cambió. Los murmullos se convirtieron en golpes, golpes lentos, pesados, como si algo enorme estuviera intentando abrir la puerta con paciencia infinita. Y entonces el niño habló de nuevo. Pero esta vez su voz venía de dentro de la habitación. «Marcos, abre la puerta». Marcos sintió que la piel se le erizaba. Se giró lentamente y vio que el niño estaba de pie en la esquina oscura de la habitación, sonriendo, y detrás de él las sombras se alzaban, extendiéndose por las paredes como si fueran enormes brazos dispuestos a atraparlo. Ya no había escapatoria. La casa no era suya, y ahora él tampoco lo era. Marcos sintió su garganta cerrarse, su cuerpo estaba pegado a la puerta, y su mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. El niño seguía allí, en la esquina de la habitación, con su sonrisa inquietante. Pero algo había cambiado. Ya no tenía una silueta del todo humana. Su piel parecía resquebrajarse como la de una estatua antigua, y de las grietas brotaba una oscuridad pulsante, viva, que se arrastraba por la alfombra como si buscara alcanzarlo. Detrás de él, las sombras seguían alzándose, expandiéndose por las paredes como una plaga devoradora, y entonces la voz resonó de nuevo, pero esta vez venía de todas partes. «Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar». La habitación se enfrió de golpe. Su aliento salió en un vaho blanco y sintió el hormigueo helado en la piel, un frío antinatural que no venía de la noche ni del viento, sino de algo mucho peor. Marcos agarró con fuerza el cuchillo que aún tenía en la mano. «¡No vas a llevarme!», gritó sin reconocer su propia voz quebrada por el pánico. El niño inclinó la cabeza como si lo observara con curiosidad. «Pero ya estás con nosotros».
Marcos negó con la cabeza. Se negaba a creerlo. Esto era un sueño, un maldito sueño. Pero entonces las luces de la casa se encendieron de golpe. El destello fue tan fuerte que lo cegó por un segundo. Y las sombras gritaron, no con un sonido humano, sino con un chillido desgarrador, como si el mismo aire estuviera partiéndose en dos. La oscuridad retrocedió por un instante y Marcos corrió. Abrió la puerta de su habitación y se lanzó al pasillo sin mirar atrás. Algo lo rozó, sintió dedos fríos intentar aferrarse a su camisa, pero se soltó, tropezando y cayendo al suelo. Se levantó como pudo, jadeando, y corrió hacia la sala. Tenía que salir de la casa. Las luces comenzaron a parpadear otra vez, pero la casa estaba cambiando. Los muebles ya no estaban en su sitio, las paredes parecían más angostas, y el aire era espeso, sofocante, como si la casa estuviera dejando de ser un hogar y transformándose en otra cosa. «No puedes escapar». La voz del niño resonó desde todas direcciones. Marcos alcanzó la puerta principal y agarró la manija. Tiró con todas sus fuerzas, pero no se movió. Sellada. Miró a su alrededor, desesperado. La ventana era su única opción. Corrió hacia ella y tomó una silla, lanzándola con todas sus fuerzas. El cristal estalló en 1000 pedazos. Por un momento sintió un alivio fugaz. Podía escapar, pero cuando miró a través de la ventana, la oscuridad lo estaba esperando. Ya no había jardín, ya no había calle, solo un abismo negro, infinito, y en ese abismo miles de ojos lo observaban. Había cruzado el umbral. Esta ya no era su casa, no estaba en su mundo, estaba atrapado. Detrás de él los murmullos cesaron. El niño habló por última vez. «Bienvenido a casa», y las luces se apagaron para siempre. La oscuridad cayó sobre él como un océano sin fondo. Marcos intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. No había eco, no había sonido, no había nada. Y entonces los ojos comenzaron a moverse. Miles de orbes negros parpadeaban en la oscuridad, como si la misma casa respirara. Marcos no podía ver su propio cuerpo, pero sentía su piel erizarse. Al notar que múltiples cosas se acercaban. Un murmullo llenó el aire, distinto al anterior, más profundo, más antiguo. «Marcos, Marcos, Marcos». Las voces lo llamaban desde todos lados. Un escalofrío le recorrió la columna. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en una niebla espesa. No podía ver sus manos, sus piernas. Y entonces una luz titiló a lo lejos, una débil chispa en la nada. Marcos se aferró a ella con la mirada, su único punto de referencia en este abismo de sombras. Caminó, o al menos creyó hacerlo, hacia la luz. Con cada paso el murmullo se intensificaba, las sombras a su alrededor se retorcían y los ojos lo seguían con hambre. La chispa se hizo más grande. Era una puerta. No había paredes ni techo, solo una puerta blanca, de madera vieja, que flotaba en la nada, su única salida. «No puedes irte», la voz del niño resonó detrás de él. Marcos giró la cabeza temblando. El niño estaba allí, pero ya no era un niño. Su piel se había agrietado por completo, dejando entrever un vacío oscuro en su interior. Sus ojos negros brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa se extendía de oreja a oreja, deformando su rostro hasta lo inhumano. Detrás de él, las sombras comenzaron a alzarse de nuevo. Figuras humanoides emergieron de la negrura. Rostros, sin facciones, cuerpos que se retorcían como si estuvieran atrapados en un sufrimiento eterno. «Eres parte de la casa ahora», susurró el niño. Marcos sintió el aire volverse más pesado, pero no iba a rendirse. Se lanzó hacia la puerta. Las sombras rugieron, los brazos oscuros intentaron sujetarlo,
Los ojos en la negrura se abrieron de golpe. Algo lo agarró del tobillo, pero Marcos no se detuvo. Tiró de la manija con todas sus fuerzas y la puerta se abrió. Un viento huracanado lo empujó hacia adelante. Sintió que caía, que la oscuridad lo soltaba en el último segundo. El rugido de las sombras se hizo insoportable. Cayó de espaldas. El impacto fue brutal. El aire se llenó de silencio. Marcos abrió los ojos. Estaba en su casa. La sala estaba intacta. No había sombras ni ojos en la negrura, pero la puerta principal estaba abierta, y en el umbral el niño lo miraba. No sonreía, no hablaba, solo lo observaba con aquellos ojos vacíos. Y entonces desapareció. Las luces parpadearon una última vez, y la casa quedó en silencio, pero Marcos lo supo. La casa ya no era la misma, y él tampoco. Marcos se quedó en el suelo jadeando, su cuerpo temblaba y el sudor frío le empapaba la frente. La puerta principal seguía abierta, y aunque el niño había desaparecido, algo le decía que la oscuridad no se había ido del todo. Se levantó con dificultad, sus piernas aún débiles por el terror. Avanzó hacia la puerta con pasos inseguros y miró hacia afuera. La noche era la misma, la calle seguía allí, pero todo parecía extrañamente ajeno, como si el mundo que conocía ahora fuese solo una copia imperfecta. Dio un paso fuera de la casa. El aire era denso, y por un momento sintió que caminaba en un sueño. Encendió la luz del porche. Funcionó, pero algo estaba mal. Cuando miró a través de la ventana de su sala, vio su propia silueta de espaldas. Él aún estaba dentro de la casa. El corazón de Marcos se detuvo. Se giró de golpe, pero detrás de él solo había vacío. La puerta seguía abierta, pero dentro todo estaba oscuro. Tragó saliva. ¿Había salido realmente? ¿O seguía atrapado en la casa de las sombras? El pensamiento lo paralizó. Miró sus propias manos, su reflejo en el vidrio de la ventana. Algo no encajaba, y entonces la voz del niño susurró en su oído suave como el viento. Te fuiste, pero no escapaste. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando volvió a mirar su reflejo en el vidrio, sus ojos eran completamente negros. La luz del porche parpadeó y la puerta se cerró sola. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa que eres de los pocos valientes que se atreven a enfrentar la oscuridad. Pero dime, ¿qué harías si un niño de ojos negros llamara a tu puerta en mitad de la noche? Déjame tu respuesta en los comentarios y usa la frase secreta «La casa me sigue observando» para demostrar que sobreviviste hasta aquí. Y recuerda, si alguna vez sientes que tu reflejo no se mueve como debería, tal vez no seas tú quien está mirando. Si te gustó este relato, dale like, compártelo y suscríbete, porque en la oscuridad nunca estás solo. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes dormir esta noche.